Bien, hasta ahora veníamos viendo que teníamos, habíamos terminado la clase pasada haciendo el ejercicio de que teníamos dos clases básicos de sermones. Recuerden que teníamos el sermón que se llamaba textual, que sobre el texto que nosotros elegíamos, sobre eso lo separábamos en parte y lo explicábamos, y el sermón de índole temático, que es donde elegimos un tema y le vamos vistiendo al sermón con versículos sobre el mismo tema. Hoy nos vamos a meter directamente en las partes del sermón. El sermón básicamente se va a componer así. Básicamente nosotros tenemos en un sermón estas partes, lo que sería el título, texto, tema. Ahora vamos a ver el orden porque se cambia, pero es simplemente a modo de que lo tengan ahí ilustrado. No lo anoten así porque es simplemente a modo de ilustración. Y el propósito que se va a desarrollar. El tema, por definición, el texto es la porción, ahí ustedes tienen las hojitas. El texto es la porción de la escritura en la cual se basa el sermón y va entretejido en el mensaje, es la raíz del tema. Nosotros generalmente necesitamos tener un texto para aplicar a lo que queremos hablar. Necesitamos tener un texto. ¿Por qué? Esto va a ser importante por tres razones básicas, elementales y necesarias. La primera es que el texto le da autoridad al que da la palabra. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos predicadores o estamos enseñando o estamos compartiendo un devocional, estamos haciendo una apertura, lo que nos estamos convirtiendo es en mensajeros de Dios. O sea que el mensaje no es nuestro, lo que queremos decir no es nuestro, es lo que Dios quiere usar nuestras vidas para transmitir un mensaje. Por eso es tan importante lo que estamos tratando de hacer durante estas semanas. Es ir aprendiendo partes y después las vamos a empezar a practicar que nos ayuden a que el mensaje que Dios quiere dar pueda llegar lo más parecido a como Él lo quiso dar. Entonces, nosotros nos convertimos en mensajeros que llevamos adelante ese sermón. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener un texto en el cual la autoridad sea Dios, el Espíritu Santo, la Biblia, y nosotros simplemente el mensajero. Ahora, el texto nos va a dar autoridad. Por esto es que muchas veces, y después más adelante ustedes se van a dar cuenta, vamos a hacer algunos ejercicios para ver tergiversaciones o cuando se quieren meter temas dentro de textos que no son imposibles. Pero se van a dar cuenta de que es tan importante la elección del texto como todo el contexto del cual nosotros vamos a tomar este ejemplo. Entonces, lo primero que le va a dar al predicador va a ser autoridad. ¿Por qué? Porque no es su palabra, no es lo que él quiere transmitir, sino que es lo que Dios quiere transmitir. Por esto es tan importante cuando nosotros, ya sea que nos toque dirigir la adoración, o sea, los cánticos, son un momento muy especial en nuestros cultos. ¿Por qué son especiales? Porque los directores de adoración, los músicos, somos, en este caso me toca a mí estar presente también ahí, pero somos responsables de ayudar al pueblo a llevarle a Dios una alabanza y una adoración que Él se merece. Entonces no es elegir el que más fácil, el que mejor sale, sino
¿Qué es lo que vos querés que te llevemos como adoración? ¿Quién hace la apertura? ¿Quién hace un devocional? ¿Quién ora por las ofrendas o por las necesidades? ¿Qué es lo que, Señor, querés darle a tu pueblo en este micro mensaje o en esto que voy a compartir, en este texto que quiero leer? ¿Sí? Por eso es tan importante. No es, a ver, agarro el que más. En una época me acuerdo que se decía, ay, si no sabes qué leer, agarrate un salmo, leete un salmo. No es así, no es irresponsable el compartir la palabra del Señor. Segundo, nos va a dar exactitud. ¿Por qué? Porque un texto nos ayuda a definir un tema. Ahora nos vamos a meter, una vez que empecemos con los ejercicios de los sermones, que nos vamos a entender que el texto nos define los temas. Cuando nosotros salgamos de estas semanas que nos quedan, de estas 15 semanas quedaban, ¿no? De estas 15 semanas que nos quedan después. Nosotros vamos a poder, no en un ánimo de crítica, pero sí vamos a poder analizar si el predicador lo que trató de traer con el tema lo llevó a cabo con los textos que eligió. ¿Sí? Nosotros, los que estamos en el ejercicio de la predicación, nos obliga a que todo esto lo tengamos todo unido. Entonces, lo que va a dar el texto es también variedad. Por esto es que, ¿recuerdan una de las primeras clases? ¿Qué fue lo que vimos? Los propósitos. ¿Eso qué nos da? Variedad. Si nosotros decimos, bueno, yo quiero armar un sermón devocional, un sermón de alentador, un sermón doctrinal, un evangelístico, cuando queremos acordar, empezamos a tener una variedad de temas que al que nos oye le gusta. Entonces, hay algunos que por ahí haber tenido la posibilidad de aprenderlo, o por ahí, porque no quiere esforzarse, termina hablando siempre del mismo tema. Hay predicadores que uno ya sabe a dónde van a ir. Entonces, capaz que la palabra que traen es re linda, pero siempre redunda en lo mismo. Y nosotros vimos estos propósitos, que vimos 7 solamente, podemos elegir por lo menos 10 propósitos más. ¿Para qué? Para tener diversidad en los temas a preparar. Ahora, por ejemplo, hay iglesias que tienen secciones, el año está seccionado y cada 3 meses tienen un tema, se predica estos 3 meses se predica sobre la Trinidad, estos 3 meses sobre la adoración, estos 3 meses sobre misión, estos 3 meses sobre gloria de Dios, estos 3 meses sobre atributos. Entonces, los predicadores, eso te lleva a eso. Una vez me pasa, fue la única vez, gracias a Dios, que me pasó y gracias a Dios que nunca más. Yo voy a una ciudad, a la ciudad de Overa, en Misiones, y voy a una iglesia a predicar. Llovió un diluvio a la hora de la reunión, no se pudo hacer la reunión. Directamente no se pudo hacer, la gente no llegaba. Entonces me dice el pastor, venite, o sea, yo creo que predicaba sábado y domingo. Dice, mañana, dice, venite. Dice, sí o sí, me dice. Bueno, le digo yo. Y el amigo mío con el que yo estaba me dice, Walter, dice, ¿querés que vayamos a visitar una iglesia de un pastor amigo? Dice, que paró de llover. Bueno, le digo, vamos. Una iglesia impresionante, un frente de vidrio como de 20 metros, era una cosa extraordinaria. Cuando entramos, él lo llama al pastor, le dice, ¿cómo le va? Dice, le presento, dice, él es un hermano que viene de Virasoro, así. Y el tipo me queda mirando y me dice, vos sos, me dice el tipo. Yo yo sí. Vos sos el que va a traer la palabra esta noche. No me conocía, nunca nos habíamos visto, yo no sabía de la existencia de él
hasta hacía 10 minutos atrás que mi amigo me había invitado y me dice, digo, pastor, yo no tengo problema, pero ¿qué están hablando? Cielos abiertos, ese es el tema para esta noche. Y eso debe estar en tu corazón para darnos esta noche. Imagínense si no hay recursos. Esperás que se dé vuelta y desaparece y chao. Bueno, yo tenía bastante masticado justamente uno de los temas que vimos, que fue el tema de Daniel, capítulo 6, donde Daniel tiene la visión, que los cielos se abren y él ve la visión del trono de Dios, cayó como anillo al dedo. Ahora, por eso hay 2 o 3 cosas que son importantes que nosotros las tengamos presentes. Y una de esas son los textos. Pero para tener textos, por ejemplo, a mí me encanta cuando las hermanas que están ministrando la alabanza leen un texto, comparten textos, porque ahí no están los músicos y los que cantan, está la palabra de Dios. Entonces, cuando uno está respaldado por la palabra, pero para uno estar respaldado por la palabra, ¿qué tiene que hacer? Leerla, masticarla, meterla adentro, porque esto es lo que nos hace que en el momento que sea necesario, Dios va a sacar una palabra. ¿Pero de dónde la va a sacar? Si no leímos, si no nos hemos metido, si no hemos pasado tiempo con la lectura bíblica, no hay forma de que Él lo pueda hacer. Él les hará recordar, dijo Jesús, que les da refiriéndose al Espíritu Santo, todas las cosas que os he enseñado a los discípulos. Conocí una iglesia que estaba práctica en eso, allá en Tibojón. Ahí se predicaba, bueno, nos toca en el momento de la prédica, se abría la Biblia y espontáneamente salía lo que salía y se predicaba eso. Nunca asistí a ninguna reunión, pero sé que era así, doy fe porque conozco de gente que iba. Bueno, eso es tremendamente, yo diría, casi responsable. Horoscopiando. Ah, sí, tal cual. Así le pasó a alguien que abre así entre los 2 testamentos. Dios no tiene nada para hablarnos hoy. Porque abrían y leían, y lo que leían interpretaban, imagínense. Y bueno. Después también, que yo en la congregación donde estuve en Pehuajó, había un hombre que era muy... Él tenía llamado evangelístico, era muy de evangelizar. Y la prédica que sea, el texto que leyera, iba a terminar en evangelizando. En la evangelización. Bueno, esas son las personas que se atan a un solo propósito. Pero por ahí el tema era que no pegaba. Nada que ver, no. Nada que ver. Esto que vos decís es como pasa a mí con los chicos, a veces con los alumnos. O sea, si no saben nada de nada, no hay forma que yo los pueda ayudar. No. Si tiene una idea, yo digo, bueno, a ver, lo puedo ayudar y de a poquito va sacando y por ahí. Exactamente. Le va a arrancar, pero de lo que tiene. Claro. Le ayudas a sacar de lo que tiene. Por eso quedan trabados los alumnos, claro, pero le ayuda un poquito y arranca. sale. Pero si no tiene nada. El que no tiene nada, no tiene nada, no va a arrancar nunca. ¿Sí? La elección del texto debe ser, en primer lugar, el texto debe ser claro. Claro. Nosotros tenemos que tratar de que el que nos oye ya tenga un anticipo Silencio. Mario, ¿qué haces? Buenas noches. Buenas noches. El texto le debe dar al oyente una idea de a dónde queremos ir. Claridad. ¿Por qué? Supongamos que nosotros elegimos un texto, supongamos de San Judas. ¿No es cierto? Vamos a leer uno para que nos quede un ejemplo. Judas tiene un solo capítulo y vamos a leer algunos de los versículos que tiene.
Vamos a leer el versículo 6, por ejemplo. ¿No es cierto? Imagínense que arrancamos, tenemos que tener una capacidad para leer, por ejemplo, el versículo 6 de Judas. El tema es que nosotros dominemos el tema también. Ahí está, ahora vamos a ir a eso, vas a ver. Bueno, vos ya conocés el tema, pero para ir a ese tema hay que ser muy capaz. Pero imagínense que ustedes, que elijamos, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y dejamos ahí la lectura. Tendríamos que tener una capacidad para tratar de explicar los 4 o 5 elementos que aparecen en este versículo, o la gente conocer de qué trata, para que más o menos vean dónde vamos rumbeando. Entonces nosotros por ahí podríamos usar este texto, pero mi consejo es, mientras no conozcamos demasiado el tema, es usar un texto difícil ya avanzada la predicación, no de entrada. De entrada, que la lección del texto sea lo más clara posible. El texto debe abarcar el tema o la verdad que se quiere presentar. No sé si han escuchado, a veces les ha pasado, que escuchan a alguien que dice, bueno, voy a leer. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Entonces todos saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo, lee el versículo y dice, porque en la alimentación de los 5.000, y de ahí se va al carro que lo arrebató Elías, y después se va al cruce del Mar Rojo. Entonces dice, ¿qué necesidad de leer un texto que no lo va a usar? ¿Les gustó? ¿Les pareció que tenían que poner algo? ¡Tac! Lo mandaron, pero no. Ya el oyente tiene que captar un poquito de claridad en la elección del texto que nosotros le vamos a dar. ¿Por qué? Básicamente porque el texto no solamente debe ser claro, sino que ya nos debe indicar el tema. Si yo leo Juan 3:16, o voy a hablar de la condenación de los incrédulos, o voy a hablar del amor de Dios al mundo, o voy a hablar del sacrificio de su Hijo unigénito, o relacionado a eso. No tiene sentido de que yo escoja un versículo y lo ponga y hable de otra cosa. ¿Sí? Tercero, el texto debe ser dominado por el predicador, intelectual y espiritualmente. Esto tiene un doble sentido. El primero es que nosotros tenemos que saber, cuando leemos un texto, a qué se está refiriendo, para poder explicarlo, ¿sí? Porque si nos metemos en textos oscuros, que se llaman, textos que son difíciles de interpretar, por ejemplo, hay gente apasionada por predicar Apocalipsis. Entonces los colores de los caballos, el sonido de las trompetas, la rotura de las copas, los cimientos de la ciudad, los sellos, los juicios. Chocho por predicar eso. Pero tenés que tener una capacidad de conocer tanto los acontecimientos finales para poder extractar de ahí algo y volverlo algo práctico. Entonces, el texto a veces se pierde porque no es dominado intelectualmente, o sea, porque la persona que está exponiendo no conoce para poder ponerle ingredientes que sean contextuales, que sean históricos, que sean espirituales, que sean proféticos. Al no tener estos ingredientes, ese texto termina siendo algo que no va a tener importancia o que no va a dar su fruto. Pero por otro lado, hay textos que a nosotros nos condenan. Por ejemplo, si yo soy mentiroso y no puedo vencer la mentira, no tengo que predicar sobre la mentira. ¿Sí? Hermano, yo voy a predicar esto, pero yo soy mentiroso, Voy a predicar que ustedes no tienen que mentir, yo soy mentiroso. No cometan ese error.
de decir yo hablo de lo que no hago. No, porque eso es contraproducente para el que está oyendo. Entonces, lo ideal es que el texto nos ayude o ayude al oyente, tanto intelectual como espiritualmente. Entonces, yo siempre aconsejo, si uno no tiene ciertas cosas solucionadas, ese tema lo sacamos y predicamos de otro. Predicamos de otro tema. ¿Sí? Si todavía nos cuestan ciertas cosas y tenemos la oportunidad de predicar, entonces prediquemos de otra cosa. ¿Está bien? Pero yo no puedo hablar de que hay que tener la casa en orden y que hay que tener la casa pintada si la casa mía no está pintada. No puedo hablar de que hay que tener el placar ordenado si yo tengo ropa arriba de la cama, arriba de la cama, en el suelo, abajo de la cama. ¿Se entiende? Entonces, lo ideal es que nosotros no nos expongamos de balde. Yo le aconsejo siempre a los predicadores, no se expongan de balde. Prediquen de lo que saben y de lo que hacen. Listo. Son buenos para ayunar, animen a los demás a ayunar. Son buenos para evangelizar, animen a los demás a evangelizar. Son buenos para, no sé, construir templo, animen a eso. Me venía este versículo de Pablo cuando dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Como que él también no habla de que todavía no es perfecto, ¿no? También se puede predicar de que uno va camino a la perfección. ¿Cómo lo ves ese? El texto ahí, habría que verlo en el contexto original, pero tiene que ver con madurez. Pablo dice, no es que yo sea maduro en todo, sino que voy camino a ser maduro. Porque como nosotros, se ha traducido para nosotros mal algunos textos, porque para nosotros la perfección, ¿qué es? Algo que no tiene detalles, que está acabado, que tiene... Ahora, muchos de estos textos que fueron traducidos como perfección, la traducción original es para nosotros madurez. Entonces, no es lo mismo decir, yo voy a llegar a ser perfecto. Ahora si alguien dice, mira, yo voy camino a la madurez, se entiende mucho más fácil que decir, yo voy camino a la perfección. Ya no lo querés escuchar. ¿Está bien? Es decir, mira, yo voy camino a la madurez, estoy tratando de madurar en esto, en aquello, en lo otro. Pero Pablo justamente sostiene esto, lo que vos decías, para no sacártelo del contexto. Justamente Pablo está diciendo eso. No lo alcancé. Y él está explicando, ¿a quién le está escribiendo él? A los filipenses. Y cuando uno lee la carta a los filipenses, una carta extraordinaria, y sin embargo les está explicando a ellos, les está diciendo, yo no lo alcancé todavía la madurez, que soy el que les traje el evangelio, bájense del caballo y vivan una vida acorde a lo que han madurado, a lo que van alcanzando. Entonces, no exponerse es mi consejo, no exponerse en cuestiones que no las tengamos. Y si nos toca, porque a veces por ahí Dios nos inquieta a predicar de algo que no lo tenemos del todo resuelto. Bueno, no nos expongamos igual. ¿Sí? No seamos tan francos de decirle al otro que no hacemos eso. No digan nada. Si total lo que es necesario es el mensaje de la Biblia, no el ejemplo mío. El ejemplo mío sí va a servir para que los demás me quieran escuchar, pero que no nos termine eso quitando la importancia de lo que nosotros queremos anunciar. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Ujú. ¿Seguro? Imagino. El texto actualizado debe responder a la necesidad de la congregación. Ustedes van a notar que cuando viene un predicador de afuera, muchos pasan, muchos se quieren hacer orar, como que un predicador de afuera remueve las aguas, ¿no? Como que... Pero el sermón que a la iglesia le sirve siempre va a ser de los líderes locales.
que son los que están metidos entre la necesidad del pueblo. ¿Sí? Que si nosotros estamos, imagínense que estamos en un bote y vienen de afuera, nos gritan de la orilla, para allá, no vengan para allá, remen más rápido, remen. Van a estar un ratito ahí, ¿no? Alentándonos de la orilla. Pero todos nosotros estamos adentro del bote. Entonces, la guía de quién está con nosotros todo el tiempo, esa es la que nosotros tenemos que prestar más atención. Siempre es importante eso. Porque los que vienen de afuera no conocen la congregación. No conocen las disputas que hay, los problemas, quién se quedó sin trabajo, quién se quiere separar, quién tiene problemas con los hijos, quién tiene problemas con los vecinos, que no conoce de afuera. De afuera viene y da un... Pero el que está adentro, en este caso pastor o líderes que haya adentro, que conocen la gente, el sermón va a ser mucho más aplicado y aplicable a veces que los que vienen de afuera. Los que vienen de afuera es bueno, sí es bueno, y Dios va a usarlo, más vale. Y siempre es bueno que cada tanto tengamos alguien que nos mueva las alas. Pero no debemos esperar el sermón de afuera todo el tiempo, sino el sermón de los que están dentro, porque eso es los que conocen la congregación. Entonces, el mensaje o el texto actualizado debe responder a la necesidad de la congregación. Imagínense que queremos dar un sermón promocional, ¿no? Entonces, hermano, vamos a plantar una obra en África. Vamos a plantar una obra en Dene, que no hay ninguna. Una obra en el provincial, que no hay ninguna. ¿Qué vamos a plantar una obra en África? ¿Quién va a ir? Está bueno, pero queda descontextualizado. El sermón y el texto que elijamos, sí aspiramos a cosas que son irreales. No falta de fe. Irreal. Jesús dijo bien clarito. Fíjense cuando van a hacer algo, si les da la nafta. Si está hoy en otro día, si les da la nafta para lograrlo. El texto no debería dejar de usarse porque sea demasiado conocido o familiar. Y acá yo animo a que traten de escarbar. Ahora vamos a ver un par de ejercicios, los que leyeron las hojas lo vieron. Escarbar, qué mal lo tuyo. Y bueno, es la ayuda de doña. Sigue siendo lo mismo. La que vos me diste. Capaz que dice la que vos te fuiste a buscar. Yo no tengo nada que ver. Pero yo animo, por ejemplo, a extractar cosas de textos que parecen hiperconocidos y que no hay más nada para sacarle. Porque eso nos ayuda a investigar, ahora vamos a ver algunas cosas, a investigar más profundo sobre lo que ya creemos que sabemos. Entonces, un texto por ser demasiado conocido o familiar nunca debe ser descartado. ¿Sí? Si no, abrácenlo. Yo trato de cuidarme, suelo cometer el error, pero trato de cuidarme. Decir, bueno, vamos a leer este texto que ya lo saben todo, un texto muy conocido. Cuando vos dijiste eso, le prestan atención. Exactamente. Es como dicen, che, te invito a comer, mirá, es un guiso, así nomás, viste. Así. No, voy a comer, no, yo como en mi casa, ¿viste? Porque ya te lo bajaron tanto al guiso, capaz que está espectacular, pero te lo bajaron tanto, y el que dice, mira hermano, todos lo saben, este texto, todos los... Ya lo, no. Sino que el desafío es, queremos ver Hay que crear suspenso. qué es lo que Dios quiere hablarnos. Como les voy a contar el cuento de la Caperucita Roja. El tema es meterle esos detalles. ¿Cuánto calzaba la Caperucita? Claro. La abuela, ¿cuántos años tenía la abuela? ¿Y el lobo cuántos dientes? Entonces, meterle a la historia más cosas. ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía?
¿Cuánto tardó en llegar? Entonces, cosas que ¿Se tapó uno con le la puede frazada? agregar. ¿Eh? ¿Se tapó con la frazada? Claro. ¿Qué llevaba en la canasta? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el lobo? Sí. Entonces, cuando uno... No se tiene para sacar de ahí. Eso es importante porque si lo tiene que echar fuera, tiene que aprender cómo se llama. Claro. Entonces, ¿todos conocemos la historia de Caperucita y el Lobo? Sí. ¿Todos sabemos estos detalles? No, bueno, entonces para buscarlo para la próxima clase. Lo único que nos faltaba. El lobo se llamaba Feroz. Ahora, una de las cosas que es importante es que los textos no sean torcidos. Uno de los grandes problemas que hay, sobre todo con algunas doctrinas, como por ejemplo, o algunas teologías, como la teología de la prosperidad, o del decretar, o del declarar estas cosas, sacan a los textos de su contexto y lo tuercen. Vamos a leer algunos ejemplos que yo puse ahí que nos van a ayudar. Hechos 16, muy conocido este texto, todos lo conocemos. Todos lo conocemos ya. Lo íbamos a leer y no lo vamos a leer nada, porque ya lo conocen todos. 16, Hechos 16, versículo 31. Los pongo en situación, para aquel que no está muy ducho en el tema. Esto es cuando Pablo y Silas son encarcelados en Filipo. Anterior a esto, recuerden que se le apareció un varón macedonio que le dijo, pasa y ayúdanos. Ahí Pablo entiende que tiene que ir a predicar. ¿Cuál es la recompensa por ir a predicar a Filipos? Que los encarcelan, los golpean, los meten en la cárcel. Ellos, cantando y glorificando al Señor en la noche, todos golpeados, Dios hace una intervención sobrenatural y hace que se estremezca la cárcel para que ellos pudieran salir en libertad. No se iban a escapar. Simplemente Dios quería mostrarle a ellos que seguía estando con ellos a pesar de esas circunstancias. Y esto nos va a pasar a nosotros, de que muchas veces vamos a estar en el peor de los momentos, en el mayor de los dolores, y va a aparecer algo que parece que nos va a sacar de esa preocupación. Es que Dios nos está diciendo un mimo, aguantá un cachito más porque yo te voy a sacar de esta situación. Sí, bueno, pero no voy a predicar de eso. Entonces, el tema es que cuando sucede esto y se abre la cárcel, que se podían escapar, el carcelero de Filipo, justamente él se quiere suicidar. Porque dijo, si se me escaparon los presos, o me suicido yo, o me matan mañana mis superiores. Entonces, Pablo y Silas le dicen, no te hagas daño, estamos todos acá. Entonces le predican el Evangelio y llegamos al versículo 31. Supongamos que nosotros venimos hablando de todo esto, ¿no? Y van a ver, este texto lo usé porque es muy conocido. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Bien. Estoy seguro de que casi todas las veces que lo escuchamos o lo escucharon, lo hemos tomado que nosotros vamos a ser salvos y toda nuestra casa. ¿Sí? Lo hemos escuchado cuántas veces. Ahora, esta promesa del versículo 31 es una promesa universal, o sea, una garantía de que todo lo que se convierte en su casa se va a convertir, o es una promesa al carcelero solamente. Al carcelero. A todos. Está en la palabra. Ajá. Dani dice que es solo el carcelero. Sí, porque creo que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de evangelizar o predicar cada persona. Está bien, pero esto es una promesa. Sí. Es una promesa. La promesa es sí o sí para vos. Y hemos tomado así. Yo Bien. lo he tomado como que es para todos, pero
Explico por qué. Porque cuando él le pregunta qué debe hacer para ser salvo, ellos dicen, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Y si hubiera sido otro el que le pregunta, le hubieran dicho lo mismo. No sabemos. No está registrado. Porque si tomamos como que toda tu casa está mal, entonces creer en el Señor también está mal. ¿Por? O tampoco es literal. No puede ser que una parte del versículo sea literal y la otra no. ¿Cómo? No te entendí eso. Ellos le preguntan, el carcelero le pregunta en el versículo anterior, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dicen que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo lo tomo como que si una parte es literal, la otra del versículo no puede ser que no sea literal. ¿Por? Si una cosa funciona para él, que es creer en Jesús, como funciona para nosotros, también esa promesa de toda tu casa, también la tomo para mí. Bien. Pero Ahí está bien. Vos lo que estás haciendo ahí no está mal, porque emplear la fe. Pero vos no tenés esa seguridad. Porque la promesa no se te dio específicamente, vas a ser salvo Santiago, vos y toda tu casa. Vos te agarrás de esto. Pero esta promesa no la volvemos a escuchar nunca más. No es cierto. Sí. Y la otra, es específico, vos y tu casa. Perdón, pero tampoco le puso nombre. No, pero el carcelero es el que le pregunta. Sí. El carcelero. Serás salvo tú y toda tu casa. O sea, por eso hablamos del contexto. Sí. Cuando vemos el contexto, es una charla entre el carcelero, Pablo y Silas. Ahora, si nosotros animamos a las personas y les decimos, usted ponga su fe para que su familia sea salva, está bien. Es parte, ya te digo, es parte del mensaje. Ahora, vos asegurarle a alguien que porque cree en el Señor Jesús va a ser salvo él y toda su casa, no está hablando en este versículo. No. Este Porque versículo tiene una también promesa dice- específica. Porque también dice de que le llevaron la palabra a todos los que estaban en su casa, para que sean salvos. O sea que también le dieron la palabra a los demás que estaban en la casa. Pero este texto, por ejemplo, si nosotros no nos abocamos a esa parte, o sea, al contexto de lo que está sucediendo, por eso yo expliqué el contexto, vamos a cometer el error. Ahora vamos a hacer otro texto. Claro, también se toma, ¿no?, que soy salvo yo y toda mi casa. Algunos creen que solamente porque yo acepté al Señor, mi casa se salva. Pero vemos en la palabra de Dios que la No. salvación es individual. Claro. O sea, yo puedo estar 100 puntos con el Señor, pero si los que están alrededor mío, o sea, en mi casa, no buscan al Señor, no se van a salvar por mí. Porque ve que la salvación es individual. Exactamente. Ahora, que todos anhelamos esto, es mi oración. Mi oración es que mis hijos, mi yerno, el próximo, nuestro nieto que viene, que todos sean salvos. Pero yo tengo la seguridad de que todos van a ser salvos. Él sí, porque a él fue dada la promesa. Entonces, a nosotros lo que nos ayuda, y esto quería ir, lo que nos ayuda a conocer el contexto es para una promesa o una cosa que fue individual, no la generalicemos porque cometemos justamente ahí el error de decir algo que no está diciendo la Escritura. Entonces, lo que nos ayuda, o sea, acá la idea, hermanos, no es que ninguno quedemos en evidencia. Yo esto, ¿sabes? Las veces que lo dije y lo prediqué, vas a ser salvo tú y toda tu casa si crees. Pero en realidad el contexto no me está diciendo eso. Entonces, esto lo que me ayuda es para que cuando yo voy al texto, inclusive, ¿y por qué es tan importante el tema que estamos viendo? Porque no importa si yo lo digo desde un púlpito, o se lo digo a un amigo, o se lo digo a un familiar, o se lo digo a mi compañero de trabajo. Lo que es importante es que yo pueda transmitirle lo que realmente la Escritura dice. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Está mal predicado. Otro que hemos sacrificado. Yo estoy de acuerdo que ya. Bien. ¿Qué dice?
el versículo este. He aquí, ¿Sí? yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bien. Cuando nosotros miramos el contexto de esta porción bíblica, ustedes van a encontrar en sus Biblias que aparece como título el mensaje a qué iglesia. La Odisea. Aparece un mensaje a la iglesia de la Odisea. Entonces, no aparece un mensaje individual. O sea, no está hablando, perdón, no individual, sí, individual. No está hablando porque este texto se ha usado para evangelizar. ¿Cuántas veces lo escuchamos? El que Jesús llama al corazón de la persona. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Y cuando nosotros leemos el contexto, vamos a leerlo porque me parece que algunos no lo tienen. Creo que, bueno, sí, el Señor está hablando de entrar en la iglesia. Bien, ahí está. Fíjense, vamos a leer el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto refiriéndose a Jesús. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A la persona o a quién? A las iglesias. Entonces, ¿el mensaje es a la iglesia o a las personas acá? A las iglesias. Y cuando uno estudia el contexto de la iglesia de la Odisea, que justamente representa la iglesia del siglo XXI, es una iglesia donde Cristo no está dentro. Cuando uno estudia todos los mensajes que son a las distintas iglesias, uno encuentra que si bien la iglesia de la Odisea existía en la época en la que Juan escribe, y que le escribe cosas específicas, por eso le habla de que son ricos, porque era un lugar muy rico, de que ellos vendían, ahí tenían un negocio muy grande con el colirio, ya en ese momento existía el colirio para los ojos, bueno, todas estas cosas. Pero él le dice a la iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no le está hablando a los incrédulos acá, le está hablando a la iglesia y le está diciendo que va a venir una condena si no responde. Alguien, entonces, acá, cuando dice el ángel, cuando dice Jesús, le está hablando a la iglesia, está diciendo: alguien de los que está dentro, que me abra, para que tengan la experiencia de que yo sea una realidad en cuanto a mi espíritu y a mi presencia en su vida. Ahora, si nosotros usamos este texto y lo predicamos para evangelizar, no es el texto correcto. Usemos cualquier otro. Este no es el texto para eso. Ahora, todos los que tenemos unos cuantos años en el Señor, hemos escuchado que se ha dicho, se ha predicado. Y sobre esto podríamos estar un buen rato más viendo textos mal aplicados. Ahora, ¿dónde quiero ir con esto? Y ya nos vamos a recreo. ¿Dónde quiero ir con esto? Que nosotros tengamos cuidado del contexto. O sea, lo que está antes de lo que leemos y lo que está después. Eso nos va a ayudar para que nosotros no hagamos una mala interpretación. En todo caso, puede ser que sean más de un capítulo para atrás y más de un capítulo para adelante para poder darle una correcta interpretación a ese versículo. Pero hay otro muy común que se escucha, por ejemplo, en el libro de Corintios.
Porque donde el Espíritu de Dios está, y eso se ha dicho cientos y miles de veces, que en este culto hay libertad. Ahora, cuando nosotros miramos el contexto de este capítulo 3 de 1 Corintios, creo que no está hablando de esa libertad del culto, está hablando de la libertad del pecado. Pablo le está aplicando a los corintios, le dice, ustedes van a ser libres en Cristo, pero de otra manera no van a ser libres en Cristo. Entonces, donde el Espíritu de Dios entró en la vida de la persona, esta es libre para saltar en el culto. No, del pecado les está explicando. Sin embargo, alguien lo dijo y un montón lo hemos repetido. Yo también lo he repetido. Yo también. Hasta que un día alguien le escucho que lo explica. Yo dije, Señor, perdón, Señor. Y listo, no lo usé más en ese sentido. Pero ¿por qué me pasó? Por repetir lo que escuché. Entonces, nos va a ayudar, hermanos, esto a que nosotros, al momento de usar o de elegir un texto, tengamos presente el contexto, lo que está antes y lo que está después, y nos va a ayudar para darle una interpretación quizás no 100% correcta, pero mucho más acertada que si agarramos el texto solamente. Porque hay un eslogan que dice que un texto sacado del contexto se puede usar para un pretexto. Pasa que nos pasa por comodidad también. Sí. Porque no somos capaces de hacer lo que dice la Biblia muchas veces. Yo no, digo la verdad, yo en mi caso, no voy después de una prédica acá a casa a ver, es muy rara la vez que confío en usted. Claro, hacer mal. O sea, maldito el hombre que confía en el hombre. No, pero es cierto, Sí, dice claro. la Biblia, examinarlo todo, retenerlo bueno. Y nosotros no somos capaces de ir a casa, y muchas veces uno dice cuando predica, yo he escuchado a Walter, Daniel, lo mismo, cada uno de los que están arriba, léalo en su casa, lea todo el texto en su casa, y que eso es bueno y deberíamos hacerlo, porque si no, puede pasar esto. Yo me ha pasado en muchos casos. Todos los que hace tiempo que hemos predicado, hemos cometido horrores. Pero bueno, no nos debe avergonzar. Lo que nos ayuda es para, bueno, hasta acá cometí errores porque no lo sabía, listo, no lo sabía. Si lo sigo cometiendo de acá para adelante es el problema. Pero hasta acá cometí, bueno, no sabía que estaba cometiendo errores. A partir de ahora, ese texto, en ese contexto no lo uso más. Lo explico en su contexto. Y listo. Entonces, no hay que rasgarse las vestiduras, ni hay que hacerse grandes problemas. Simplemente vamos aplicando otros cuidados. ¿Sí? Nos tomamos unos minutitos, hermano, por si alguno quiere ir al baño, o calentarse un mate o algo. A ver si complica más. El domingo reunión de mudos. Es lo que te iba a decir, no se trata. Walter, acá dice la hermana, el coro de libertad en la casa de Dios no canto más. Pero yo digo, Que es importante el tema de el texto, no torcerlo, elegir un texto que ya nos delimite más o menos sobre lo que queremos hablar, que queremos compartir. La iglesia en la que nosotros pasamos varios años en el norte nace haciendo las mujeres té. Las mujeres se reunían a tomar el té, mujeres de determinada clase, y la idea era invitar a sus amigas a tomar el té. Entonces, supongamos la casa de Susi, y yo dice, hermana, las invito a tomar el té el jueves a las 3 de la tarde, a casa. Vamos todas. Pero ¿Este jueves? traten, ¿a qué hora era? Traten, dice, de Sacado contexto. invitar a alguien. Entonces, cada una llevaba algo para comer, para compartir, y se compartía la palabra de Dios. Entonces, imagínense que no tenían más de 10 minutos, 12 minutos para compartir algo, y que fuera atractivo, fácil de entender, y que tuviera un mensaje evangelístico, indudablemente. Entonces, la elección del texto
tenía que ser una elección Concisa. exactamente. Entonces, nosotros, al momento de preparar lo que queremos compartir, ya tenemos que tener el propósito, tema, para ver qué texto vamos a aplicar que ya nos dé una idea. Y esto nos va a ayudar ¿para qué? Para que el oyente se enganche. Porque si nosotros no le creamos, ahora vamos a explicar algunas cuestiones con respecto al título y todo eso, si nosotros no captamos de entrada, se nos pueden perder algunos de los oyentes. Entonces la idea es que haya un par de componentes que nosotros usemos para atraer la atención de quien nos esté escuchando. Ahora, la interpretación del texto va a ser necesaria para tener justamente tener una correcta interpretación del texto. Es necesario que nosotros empleemos o hagamos determinada cantidad de cosas. Lo primero que tenemos que hacer, indudablemente, es orar. No hay nadie que nos va a guiar mejor que el Espíritu Santo. Él es el autor, así que Él nos va a guiar. ¿Sí? Orar es fundamental. Leer, y como hemos explicado algunos martes anteriores, tener distintas versiones para cotejar cuál es la mejor versión, la que lo explica más claro, la que lo puede hacer más claro para el que está oyendo. Yo agarré la costumbre ahora, mientras están predicando Daniel o Santi o Fer o Coto, que tengo acá varias versiones y ya tac, les cambio las versiones para ver si está más claro o si repiten varias veces lo mismo. Tengo versiones muy antiguas, tengo versiones del 1500 acá. Entonces, porque a veces cambia mucho la interpretación. Entonces, cotejar con varias versiones, lo que hablábamos la otra vez, si tenemos, supongamos, 5 versiones diferentes de Biblia y en 3 o 4 coincide, usemos ese texto porque nos va a dar una más correcta interpretación. Seguridad. Y seguridad también. Y seguridad. Ahora, es importante también que nosotros estudiemos el texto. Lo que hablábamos recién para dar una correcta interpretación. Hay muchas imágenes verbales, hay mucha tipología bibliográfica, hay mucho lenguaje, o hay mucha diferencia lingüística en diferentes libros de la Biblia, porque se escribieron en diferentes épocas, con diferentes capacidades que escribía. Más bien, el Espíritu Santo fue el autor, pero escribían de forma diferente los autores. Nosotros encontramos un Amós que por ahí escribía en una forma más básica, porque Amós vivía en el campo, cosechaba higos silvestres, era un campesino. La diferencia como escribía, por ejemplo, Isaías o Daniel, que fueron criados prácticamente en la corte, o Moisés mismo. Entonces, el contexto histórico de lo que nosotros vamos a elegir como texto, si es profético, si es poético, recuerdan cuando veíamos un poquito de bibliología, si son parábolas, qué tipo de imagen el texto tiene, también nos va a ayudar para que la interpretación sea más correcta. Siempre yo trato en ciertos textos, sobre todo en el Nuevo Testamento, y vieron que la mayoría de los libros los escribe Pablo, ¿por qué él traía determinados comentarios? ¿O por qué, por ejemplo, a los Gálatas le dice algo, a los Éfesos le dice otra y a los Filipenses le dice otra sobre el mismo tema? ¿Por qué traía este comentario? ¿O cuánto pasó entre la escritura de este libro y este? ¿Por qué sucedió lo que es? Entonces, estas cosas, más allá de que por ahí no las vuelque en la prédica, a mí me dan la seguridad de que voy por un camino correcto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuanto más, para resumir,
cuanto más información yo tengo con respecto al texto, voy a estar más seguro de lo que voy a transmitir. Depende del trasfondo histórico a la iglesia que le está escribiendo, o la ciudad que le está escribiendo, y de acuerdo a la problemática que están viviendo en esa iglesia también. Porque muchas son iglesias que él ya había fundado y se enteraba que estaba pasando tal o cual cosa. Exactamente. Aparte, en el caso de Pablo, en el caso de los otros escritores de las epístolas, por ejemplo el Nuevo Testamento, ¿no? Van a tratar problemas de la iglesia naciente. Y va a ser muy diferente un mensaje del Antiguo Testamento que va a tratar un mensaje en su mayoría profético. Entonces, el tema de que nosotros podamos contextualizar o ver qué detalle literario tiene ese versículo o esos versículos o esa historia, nos va a ayudar para estar más seguros nosotros de que estamos en una correcta interpretación. Por esto es que cuando uno quiere conocer la Biblia, lo primero que tiene que hacer es leerla lo más posible, pura, así como están las páginas que nosotros tenemos, así, leerla todo lo que podamos. Y después buscamos, por ejemplo, acá nos aconseja algún diccionario bíblico, algún comentario devocional, algún comentario exegético, alguna Biblia de estudio, libros que nos ayuden para una mejor y correcta interpretación. Pero nosotros tenemos que tratar de leer todo el tiempo posible, la mayor cantidad de veces posible, la Escritura. Esto nos va a dar firmeza. Cuanto más veces nosotros la leamos, hay algo que se llama asociación. Nosotros vamos a poder asociar mucho más fácil versículos que están en diferentes libros o aún en diferentes testamentos, ¿sí? En el Nuevo Testamento o en el Antiguo. Pero cuando la conocemos, la Biblia, podemos irnos de un lugar a otro mucho más fácil que si no estamos acostumbrados a leer. Por eso, vieron que hicimos el tema de la hojita para leer la Biblia en un año. Me imagino que van leyendo todos la Biblia, ¿no? Yo voy 2 días atrasados. 2 días atrasados. Bueno, no importa. Lo recupera. Sí. Pero nos va a ayudar a esto justamente la mayor cantidad de cosas que podamos tener a la mano. Actualizar el texto es algo indispensable, porque una pregunta válida podría ser: ¿qué tiene de actual el texto con la congregación y con la situación que vivimos? No todos los textos, y ahí es un problema, ¿eh? No todos los textos se pueden contextualizar, porque hay textos que son proféticos, hay textos que son históricos, no todos, pero sí hay textos que se van a poder contextualizar. Entonces, a la situación que estamos viviendo o a la situación que está pasando en la iglesia, podemos aplicar el texto para que sea bien práctico. Porque una de las cosas que el oyente, más allá de que sea una enseñanza o de que se trate un tema específico, lo que quiere el oyente llevarse es una cosa práctica, ¿sí? Me leyó, me predicó, estuvo hablando 30, 40 minutos, 20 minutos, 5 minutos, ¿qué me llevo? Porque nosotros tenemos en muy alta estima, y así debe ser, el momento de la palabra. Entonces, un momento en el que queremos llevarnos algo, algún desafío, alguna enseñanza, alguna experiencia, algo necesitamos llevarnos del sermón. Y en eso estamos obligados, los que predicamos, a saber: Señor, ¿qué querés que aquellos que escuchan hoy se lleven? ¿A qué los querés motivar? ¿Qué querés hacer? Por eso no es simplemente el conocimiento, sino es cómo buscamos la guía del Señor para llegar a eso. Y una investigación exhaustiva nos va a ayudar bastante, sobre todo si logramos tener libros o elementos que nos ayuden. Lo que siempre es recomendable es que podamos de alguna manera consultar con otros, de ser posible,
si el autor que nosotros vamos a leer o a investigar es de fiar, ¿sí? Porque hay muchas escuelas teológicas y hay muchas corrientes de pensamiento teológico. Entonces, siempre lo más sano es lo que yo escucho en YouTube, si me voy a YouTube, lo que yo miro en internet, o lo que trato de investigar por Google, o alguna de estas cosas, ¿se condice con lo que a mí me están enseñando en la iglesia? Podría escuchar. Inclusive letras que escuchamos, Sí. coros. Sí, claro. Hay uno muy conocido que recién lo busqué, un versículo que tomamos mal a veces. Dice: Dios bendice al dador alegre. Y Dios ama al dador alegre, dice 2 Corintios 9:7. Sí. A veces lo cantábamos en una congregación nosotros para la ofrenda. En el momento de la ofrenda, Dios bendice al dador alegre. También lo va a bendecir, pero Y quiere le da, decir y le da el doble. que le da el doble de lo que le ha dado, dice. ¿Sabes cómo lo cantaba ese? Dale tu ofrenda al Señor. Dale tu ofrenda. Pues la En pelota realidad, fue Que la cuando al de- cielo tú llegues, Él te reciba con amor. Y ahí dice, en 2 Corintios 9:7 dice: Dios ama al dador alegre. Yo puedo decir que con la edad que tengo, 84 años, todavía estoy atendiendo en la peluquería, trabajando. Y no tengo 10 años, son 84, gracias a Dios. Entonces, lo que es fundamental es que todas las herramientas que podamos tener a nuestra mano para hacer una correcta interpretación del texto lo podamos hacer. ¿Sí? Entonces, todo lo que ustedes tengan a mano. Pero estaba diciendo esto, que justo Santi comentó también, si lo que nosotros vamos a escuchar por internet se condice con lo que nosotros estamos escuchando en la iglesia, lo que nos está predicando, en este caso Daniel, que es el pastor, está predicando, entonces podemos seguir escuchándolo. Ahora, si es una cosa totalmente distinta, tenemos que tener la suficiente valentía y ¿cómo es? Y la rapidez para decir: esto no lo puedo escuchar porque es distinto a lo que yo estoy aprendiendo. Es distinto. Tal cual, haciendo énfasis en eso que decís, creo que es importante el tema de la iglesia local. Porque hay predicaciones justamente que no tienen que ver con la iglesia local. O sea, una predicación muchas veces de Dante Gebel, o no sé, por decir alguien, ¿no? Pero prédicas que son en otro tipo de contexto, en otra ciudad, en otra economía, en otra sociedad, en otras costumbres, en otra cultura. Y qué importante muchas veces me ha pasado, y ya que estoy lo digo, a veces me dicen: qué linda la prédica de Dante Gebel cuando dijo esto, pero qué lindo sería decir qué lindo lo que se predicó en mi iglesia, ¿no? Porque es lo que yo estoy necesitando, ¿no? Las prédicas de afuera están buenas también escucharlas y está bueno ampliar, pero digo, qué importante es poder saber lo que el pastor, o lo que, como vos decías, creo que los que predican localmente son los que más conocen a veces las situaciones que se viven en la iglesia, o lo que la iglesia está necesitando comer. O sea, a ver, como pastor a veces se conoce lo que es el rebaño y sabe qué alimento se le puede dar y qué alimento no. Entonces a la oveja la deja sola, come cualquier cosa. Entonces también en eso, ¿no? Poder decir, sí, es importante esta prédica, es importante aquello, es importante, pero también saber en el contexto local, de la iglesia local, qué es lo que Dios me está hablando, ¿no? Localmente. Eso creo que es importante. Por eso digo, por ahí a veces escuchás una prédica local y escuchás otra y por ahí no condicen o no se parecen porque son también lugares diferentes, con personas diferentes, con contextos a veces culturales diferentes también. Otras congregaciones son como la familia del vecino, ¿cierto? Yo sé lo que quiero para mis hijos. Entonces, puede que yo les invite, obligándolos a que mantengan su dormitorio arreglado. Pero van a la casa del vecino y no. En mi casa no quiero que tomen gaseosa todos los días, porque eso no es bueno. Pero en la casa del vecino toman gaseosa todos los días. En mi casa yo quisiera que ellos estudien o que se formen, y los hijos del vecino no. Entonces,
Claro, cuando vienen a casa a veces, y con esto vamos a estar cerrando, ya son 9:30, cuando vamos a casa, a veces, ay, es duro esto, no es lo que yo quiero. Y muchas veces con esas clases de prédica, uno busca lo que quiere y no lo que necesita. Y esto termina trayendo atraso en el crecimiento espiritual. Porque el papá de la casa vecina, si yo soy hijo, no sabe lo que yo necesito. Me puede decir, me puede aconsejar, pero si no vive conmigo, no me está dando todos los días de comer, no me ve crecer, no me ve mis mañas, no me ve como yo maduro o dejo de madurar. Perdón, no, pero también muchas veces vemos que le prestan más atención al de afuera, que te dice lo mismo lo que te dice en tu casa, pero parece que tuviera más valor. Le das menos valor a lo que estás escuchando en tu casa que a lo que te dicen afuera. Y eso tiene que ver para mí es directamente relacionado eso con la madurez. O sea, el que es maduro sabe, ¿no es cierto? Un niño chiquitito le dice, andá y mete la mano en el fuego que no te va a pasar nada, y el chiquito va y la mete y se quema. Cuando ya es más grandecito, ya maduró, 13, 14 años, si va y la mete es porque todavía sigue siendo un chiquitito. Y en la vida espiritual es lo mismo. Lo que vos decís es muy cierto. Si no acepto cosas, muchas veces es por mi falta de madurez. Yo lo asocio directamente a eso. Ahora, cuando yo entiendo que yo quiero crecer y que el que está pastoreándome, liderándome, me está diciendo cosas que no me gustan, pero que a la postre van a terminar siendo muy favorables, entonces está en mí, si yo muestro madurez aceptando la corrección, o sigo siendo un niño espiritual, nunca acepto la corrección y toda la vida me quedo en el enano espiritual. Entonces, el analfabetismo bíblico nos lleva a ser enanos espirituales. Ser analfabetos bíblicamente nos va a llevar a eso. Cuando nosotros más nos metemos en la escritura, más fácil va a ser para que podamos crecer, ¿sí? Porque Dios lo hace no solamente a través del Espíritu Santo, que algunos esperan siempre ese milagro, no. Es la transformación de mi forma de pensar que la va a lograr la Escritura, porque es ahí donde se va a sentar lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Sí, Dios hace cosas en nuestra mente para que nosotros entendamos, y hace milagros en nuestra mente. Pero el verdadero milagro lo hace, o parte del verdadero milagro lo hace justamente la Escritura. Amén. Amén. Hermanos, oramos para despedirnos. La semana que viene vamos a acelerar un poquito. Quiero ver si podemos por lo menos terminar todas estas hojas y meternos a practicar. Yo quisiera que nos metamos a practicar. Hay algunos que no van a tener opción y hay otros que van a tener opción de ir presentando sus sermones. Ya les aviso, porque el que avisa no traiciona nada. Así que bueno, la idea es que comencemos la semana que viene, comencemos a practicar algunas cositas que nos van a ayudar para llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo. Pero por favor, léanse estas hojitas todas las veces más posible, ¿sí? Porque la semana que viene voy a ir mucho más rápido y de última, si tienen preguntas, me las van largando en la medida que voy avanzando. Pero vamos a acelerar para que por lo menos en 2 o 3 miércoles más ya podamos ir cerrando, 2 o 3 martes más. Gracias. Para mí es ligerísimo, te voy a decir. Bueno, hermanos, oramos, ¿qué les parece?